me gustaría entender, Guillermo Enrique, exactamente cuál fue como el impacto en la cadena logística de los restaurantes y del sector de alimentos, el tema del paro. ¿Qué fue lo que hizo que no se pudiera, digamos, restaurar y recuperar rápidamente? Pues porque sabemos que eso fue ya hace como más o menos 6 meses. Entonces, cuéntanos un poquito de eso. En la cadena logística, es decir, la proveeduría, se presentaron dos fenómenos fuertes. El primero, recordémoslo, el puerto de Buenaventura duró bloqueado mucho tiempo. Eso llevó a que hubiera represamiento de contenedores. Los puertos en el mundo están calificados con, digamos, unos criterios que entre mayor eficiencia y mayor seguridad tiene un puerto, el flete tiende a ser más bajo. Y obviamente cuando el puerto de Buenaventura se rebosa, se aumentan los costos de transacción de las mercancías que llegan a Buenaventura. Entonces eso encarece inmediatamente los insumos. El segundo asunto que vemos es que muchas empresas que les impidieron despachar sus productos, en especial los perecederos, perdieron mucha capacidad de producción. Es que digamos que las empresas no tienen una varita mágica para producir lo que venden. Tienen ciclos de producción, tienen toda una infraestructura para garantizar esos ciclos. Y si algo te obliga a parar, las capacidades de producción se pierden. Y eso pasó con muchas empresas nacionales productoras, por ejemplo, de pollos. Nosotros vimos noticias muy tristes durante el paro en las cuales las avícolas tuvieron que sacrificar miles o millones de pollitos porque no había cómo darles un ciclo productivo si los vándalos del paro impiden su comercialización. Entonces es como apagar las máquinas, perder todas las capacidades, y cuando el mercado se reactiva, eso no es llegar y decir prenda la máquina y volvemos a los volúmenes de producción. No, a una empresa le cuesta trabajo volver a adquirir capacidades para generar producción. Entonces, ¿qué estamos viviendo en el mercado en este momento? Que ha habido como una reacción muy agresiva de los consumidores por adquirir productos y servicios, y los proveedores de insumos no están en la capacidad de responder a esa demanda. Han habido unos que la han tenido, de hecho proveedores nuestros, pero nos dicen que el consumo está tan disparado que ya rebosaron las capacidades ordinarias, pero sí existió por cuenta del paro estos dos elementos muy concretos, muy puntuales, que empezaron a afectar la dinámica de la gastronomía, de los negocios, de no poder de verdad sostener una actividad productiva constante como venía la economía normalmente. Entonces ahí estuvo la lesión. Esa lesión, digamos, ya se normalizó a pesar de que no se ha normalizado completamente. Ese es el asunto. No, es que el daño de un paro, y nosotros lo dijimos, es que tenemos que recordar algo, y es lo que más duele, es que el paro no empezó en mayo, el paro lo iniciaron antes de pandemia, y lo iniciaron con propósitos políticos. Y los restaurantes por primera vez se vieron vacíos. Yo tuve que salir en las redes de Acodresa a clamar y a mostrar y a decir, mire el daño que nos están haciendo. Todos los restaurantes con mesas vacías porque la gente le da miedo salir con un paro. Es que los paros infunden miedo, hace que la sociedad, que la gente de bien, que han querido dañar tanto esa frase tan bonita, pero pues personas que no le hacen daño a nadie, que salen es a trabajar, a estudiar, a tratar de construir un proyecto de vida sano, legal, pues les dé miedo salir. Entonces no hay consumo. Y si no hay consumo, pues los restaurantes pierden. Y no solo los restaurantes, yo siempre destaco
una cualidad bonita de la gastronomía que tiene que ver con la alineación que hay entre trabajadores y propietarios por cuenta de la propina. La propina es la oportunidad que tienen los trabajadores de un restaurante de sentir lo que siente un propietario cuando le cierran el local un día. Porque no solamente se afecta el ingreso del dueño, se afectan los ingresos de los trabajadores que dejan de recibir una propina. Entonces eso es algo muy bonito de la gastronomía, porque al haber cómo lograr que el talento humano se ponga en los zapatos del dueño del restaurante, genera una solidaridad y un engranaje que hace que todos defiendan el negocio. Y pues desafortunadamente con todo lo que estamos viviendo, pues se han afectado tanto los unos como los otros. Una de las cifras más dolorosas que tuvimos que reportar en pandemia fue la destrucción de 235,000 empleos. Y una de las mayores angustias de un restaurante, precisamente por esa unión que hay, por esas capacidades que se crean para que un equipo de trabajo sea eficiente, tenga sentido de pertenencia con el restaurante. Dejar destruir un equipo de esos es acabar con el restaurante. Entonces, el afán mayor nuestro es recuperar esos 235,000 trabajadores que perdieron su empleo, pero pues con todas estas restricciones y que ahora el carnet y que la inflación y ahora en enero que el impoconsumo, pues lo que termina pasando es que no hay manera de sostener el restaurante. Entonces mucha gente de la que ha aguantado desafortunadamente va a tener que cerrar en el mes de enero. Y para cerrar, hablábamos al comienzo que yo te lanzaba esa cifra que pues era, digamos que es ilustrativa. No sé si lo tienes a corte, no sé, de este semestre, este segundo semestre del año, pero teníamos esto, ¿te acuerdas? En 2019, 90,000 establecimientos, llegábamos a la mitad más o menos porque se han perdido más o menos la mitad, ¿no es cierto? Sí, así es, el 53%. Exacto, y ese estimado a día de hoy, la cifra última que tienes, ¿cómo está la cosa? Bueno, digamos que ha habido un fenómeno en donde han llegado nuevas inversiones, ¿sí? Hay otro fenómeno en el cual muchos negocios relocalizaron restaurantes, es decir, por diferentes circunstancias, por ejemplo, los arriendos, que los dueños no quisieron bajar arriendos. Entonces, ¿qué hace el restaurante? Buscar sectores más económicos y en donde pues le puedan llegar los clientes, entonces se relocalizan. Entonces, digamos que hubo ese fenómeno de relocalización. Hay algunas nuevas inversiones que han permitido la creación de nuevos establecimientos. Digamos que, a noviembre las ventas se recuperaron un 81%, pero eso no quiere decir que se hubiera recuperado el volumen correspondiente a restaurantes. No sé si soy claro. Si venimos de niveles de ventas del 23%, que en eso nos mantuvimos durante bastante tiempo, sí, y aguantó un número determinado de restaurantes y cerraron otros o definitivamente o temporalmente, pues lo que uno esperaría en cuentas muy simples es que a medida que se recuperan las ventas, pues se reabran negocios. Claro, estimule la reapertura, digamos. Exacto, pero no es el mismo ritmo. ¿No? O sea, yo trazaría la curva de ventas así y la curva de reaperturas así. Ok. Porque volver a abrir un negocio implica deudas, implica obligaciones que el empresario no está en capacidad de asumir. Entonces, ¿qué viene pasando? Que las mayores ventas las va aprovechando los negocios que aguantaron la pandemia. Entonces, ganan más clientes en detrimento de quienes tuvieron que retirarse por diferentes circunstancias. Entonces, aquí se explica por qué nuestra economía aparentemente está creciendo tanto. Nosotros vemos un reporte del 12%, de 12 puntos de crecimiento,
pero eso se debe a eso, a que actores que aguantaron están recogiendo el mercado de quienes se quedaron. Y eso obviamente les representa un incremento en ventas estupendo. Tienen acceso a capital, tienen acceso a recursos para solventar esa operación, pero hay muchos que no han podido volver a abrir. Hay otros que están aguantando y no ven ese crecimiento en ventas que están viendo otros. Entonces, realmente las posibilidades de recuperación de negocios no son las que hubiéramos querido. Claro está, dentro de esos 48,000 establecimientos proyectados por nosotros, la gran mayoría eran informales, y en la informalidad pues es muy difícil hacer un seguimiento a qué pasó con ellos, porque lo más seguro es que de pronto el informal que estaba en la calle se haya vuelto un informal de plataformas, que ahí tenemos otro elemento interesante, porque las plataformas pues permiten transacciones electrónicas, pero pues no pagan impuestos y tampoco le exigen al proveedor que lo haga, que sea formal o que le garantice al consumidor la salud, nada. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos que ha sido una recuperación muy lenta, ha sido una recuperación que le ha permitido a algunos volverse a restaurar. Otros están aguantando y no han logrado alzar cabeza, como se dice popularmente, y otros que están esperando la oportunidad de volver al mercado y no han podido por falta de capital, de recursos, de oportunidades. Entonces, no lo tenemos perfectamente medido, pero por las razones que te doy, solamente, digamos, de los 48,000 establecimientos que cerraron el año pasado, 4,600 eran formales. Es que eso es lo que te iba a preguntar porque me confundí. Que ese sí lo podemos medir. De los 4,600 formales que se cerraron, se han reactivado 1,700 en el contexto que te estoy explicando, bien sea por relocalización o por apertura de nuevos puntos de venta. Porque, como lo digo, hay empresarios de nuestro sector que tienen la manera de aprovechar los clientes que perdieron, los que desaparecieron, y eso les permite expandirse. Pero esa expansión no quiere decir que hayan vuelto a abrir a aquellos que se quedaron por la pandemia. Pero entonces, si entiendo bien, que disculpa si es que no estoy haciendo bien las matemáticas, pero sí, estábamos hablando más o menos de 49,000 establecimientos, le restas 4, te quedan 45,000 informales, 45,000 establecimientos informales que ustedes han medido y saben que existen, pero que no saben en qué están. No, porque la pandemia hizo aún más difícil hacerle seguimiento a la informalidad, porque digamos que las actividades callejeras de comida pues estaban a la luz del día. Hoy, con la pandemia, apareció una figura que se llama la cocina oculta ilegal o informal, que yo pido por favor no la confundamos con la cocina oculta formal. Claro. Entonces, esa cocina oculta, pues, por ejemplo, nosotros vemos que se vio alimentada en parte por trabajadores de la industria que perdieron su empleo, tienen que llevar el pan de sus hijos a su casa. Y para sobrevivir, lo único que tenían a la mano era convertir la cocina de su casa en un centro de producción. Y al convertir la cocina de su casa en un centro de producción, pues se ponen a venderle a los vecinos vía WhatsApp, vía plataformas, cualquier medio de comercio electrónico. El problema de eso, e insistimos porque hay gente que de pronto ha malinterpretado mis posiciones y dice, claro, es que usted es enemigo de los pobres. No, todo lo contrario. La pobreza es la que hay que reducir. ¿Y qué pasa en una sociedad donde a toda la gente se le manda a ejercer una actividad de supervivencia y se deterioran las empresas formalmente constituidas, que son las que crean capital humano, que son las que se preocupan por entrenar y capacitar a su personal,
que le exigen el cumplimiento de un horario, el cumplimiento de unas normas. O sea, todo eso es lo que genera desarrollo, porque va trabajando en el ser humano, le va robusteciendo capacidades, lo va convirtiendo en alguien disciplinado, cumplido, organizado. Y eso lo propicia una empresa. Pero cuando la gente queda suelta y se le manda a que mire a ver cómo sobrevive, pues nadie crece. Todos estamos arañando migajitas para sobrevivir y no hay sectores que le reporten crecimiento económico y social a Colombia. Entonces, de ahí nuestra preocupación, porque todo esto lo que ha hecho es incentivar la informalidad a unos niveles desmedidos. Ya, digamos, el trabajador que perdió su empleo y ya encontró un mercadito para sobrevivir a punta de arepas o de perros calientes o pizzas o lo que se le ocurra hacer, pues esa persona ya se conforma con lo que pueda levantarse en esa actividad informal, pero le va a costar mucho trabajo crecer porque está solo. En cambio, en las empresas hay una sombrilla, hay una estructura, hay una organización que permite que haya acceso a recursos y a todos estos elementos que van construyendo y edificando a la sociedad, pero nosotros lo que vemos es que se está presentando ese incentivo perverso a la informalidad y pues acabar con las empresas es acabar con el futuro del país. Ese incentivo perverso también afecta al recaudo finalmente del gobierno, es decir, eso sí, se va es que eso es lo que no entendemos. Ya. Porque ellos hacen unas cuentas cuando nosotros estuvimos insistiendo en que por favor nos aliviaran un poco la tarifa del impoconsumo para que el gobierno ganara y nosotros también, o sea, pudiéramos como ayúdenos a aguantar y le vamos pagando sus impuestos. Era que no, que antes de pandemia por cuenta de impoconsumo y de IVA recibían del sector gastronómico 1,3 billones de pesos y que esa plata la necesitaban, pero nosotros decíamos sí, nosotros sabemos que la necesitan, pero no la van a recibir, porque es que en la medida en que los negocios quiebren por cuenta de ese impuesto y esa tarifa, lo que va a terminar pasando es que hay menos recaudadores de impuestos, porque la gente igual se va a seguir yendo a la informalidad, no le recogen el impuesto, el cliente va a preferir comprarle al informal porque le va a salir mucho más barato, ¿sí? Quitémosle un 8% a un perro caliente, a una hamburguesa. Eso el mercado lo siente. Claro. Y el informal no paga impuestos. Entonces, a veces no entiende uno cuál es la lógica del sector público en cuanto a algo tan importante como es el recaudo, pero bueno, ya fue su decisión y un el gobierno mensaje, para eso es gobierno. Guillermo Enrique, el mensaje entonces para los clientes es desalentador, pero también es como que apoyen el sector porque se le va a golpear la billetera, evidentemente. Digamos que decir la verdad, describir y ayudar a entender qué es lo que está pasando, no es desalentador, es la realidad. Y lo importante siempre como sociedad es tratar de cara a la realidad de encontrar salidas para solventar las situaciones, las crisis. Yo siempre le digo a los consumidores, ante todo, gracias porque han salido, han llegado a nuestros negocios, han vuelto a creer, han recuperado el servicio a la mesa, han demostrado que es una actividad económica que necesariamente hace parte de la vida cotidiana de los seres humanos, que es importante. Nosotros estamos más que agradecidos con nuestros clientes porque después de tanta restricción, de tanto problema, de tanto encierro, siguen llegando a los restaurantes. Entonces, ante todo, gratitud, invitarlos a que sigan consumiendo, pues porque el consumo es el que mantiene las dinámicas de este sector. Y pues la gente que está entrando a la gastronomía, sí, acá hay oportunidades. Nosotros creemos que este es un sector de oportunidades, pero pues desafortunadamente hay unos números que no nos revelan o no nos dejan proyectar un enero muy proclive al crecimiento de los negocios. Y pues ¿Un enero o un año? Un enero que se convierte en quién sabe cuánto tiempo, porque nosotros seguimos viviendo una época de incertidumbre. Démonos cuenta cómo ahora aparece una variante que se llama Omicron
y cómo se está enfermando gente ya vacunada con 2 dosis. Vimos la muerte del general Colin Powell, ya vacunado y me imagino que con acceso a los servicios de salud más altos posibles, un exsecretario de Estado de los Estados Unidos. Entonces, seguimos en una incertidumbre tremenda. Estamos viendo la afectación que está cayendo en países como Alemania, como España, que nos pone pues alarmas, pero lo más difícil es lo que estaba explicando, cuando una empresa, una organización no tiene cómo planear a corto, a mediano, a largo plazo, sino que todo es tan inestable que toca estar viviendo al día, pues eso le hace muy complicada la rentabilidad, le hace complicada la administración de recursos y a la final eso termina siendo una mala noticia para el empleo. Nosotros, digamos, defendemos mucho la generación de empleo y especialmente el empleo formal, porque es la única garantía que existe de que un ciudadano pueda trabajar teniendo acceso a unas protecciones y unas garantías que hagan que su desempeño sea seguro, se le reduzcan al máximo los riesgos. Pero volvemos a lo mismo, cuando las medidas terminan es incentivando la informalidad, ¿garantías de qué? La gente termina suelta, todo el mundo suelto, al garete. Y eso es muy preocupante porque yo tiendo a creer que una sociedad vale la pena cuando tiene algún grado de organización, cuando existen vínculos entre las personas, cuando hay vasos conectores. Pero toda esa informalidad y todo ese distanciamiento entre personas, a la final lo que termina generando es sociedades atomizadas, dispersas, incapaces de comunicarse entre sí, dándole cabida a fake news, a una cantidad de cosas y de barbaridades, en donde los ciudadanos terminan apoyando ideas en contra de su propio país, en contra de su propio bienestar, en contra de su propio futuro. Entonces termina siendo un escenario de altísima inestabilidad y eso atomiza mucho los negocios, les corta las perspectivas, hace que quien tiene capacidad de inversión prefiera no invertir y eso es malo. Yo digo, luchar contra la pobreza no es tenerle miedo a la riqueza. Luchar contra la pobreza es propiciar políticas, medidas y conductas que reduzcan la afectación de personas por cuenta de la pobreza y que las habilite a tener condiciones de vida dignas de un ser humano. Y el que tiene los talentos pues para generar capitales mayores, pues mucho mejor. Y qué bueno que en Colombia generemos empresarios y emprendedores ricos y no que nos toque depender de la riqueza de gente de otros países. Entonces, eso preocupa mucho a nosotros como sector porque a la final, Carolina, la industria gastronómica, una de sus cualidades lindas es que es un sector integrador, es un sector al que llegan personas de todas las condiciones socioeconómicas. Un restaurante lo puede tener una persona de estrato alto, 6, como se califica en Colombia, como una persona de estrato 1, y saca adelante su emprendimiento y le muestra al mercado su sazón, sus recetas, sus productos, la cultura de la que proviene, gana a sus clientes, gana mercado y esos son personas que se vuelven productivas. Y eso es lo que necesita una sociedad, tener gente productiva, pero sí nos desalientan mucho estas noticias porque, vuelvo e insisto, en la realidad, en lo que se puede palpar, el incentivo no está dirigido a la productividad, sino que está dirigido, por ejemplo, al impacto mayor que ofrece la reforma tributaria que fue política de subsidios. No, es que tenemos que subsidiar a la gente que se vio afectada. Y eso es lamentable en un país como Colombia, porque yo sí siento como colombiano que somos sociedad de gente trabajadora. Pues muchas gracias, Guillermo Enrique. Seguiremos encima de este tema. Mil gracias por este espacio y pues esperamos que de verdad el año entrante tengamos mejores noticias. Mil.